vamos a un contexto de crecimiento económico, que sea el que parece que vamos, en el que no se frena el dinamismo de la economía, puede que sea a costa de que la inflación objetivo de los bancos centrales, que es el 2%, pues no sea tal. Todo pinta que va bien la cosa. Siempre hay sonidos, ¿no?, de sirena que dicen que se está preparando una gran burbuja que puede explotar en cualquier momento. Yo creo que para este año sí que a lo mejor nos podemos llevar algún susto, un retroceso grande, ¿no?, dependiendo de esos datos macro que vayan saliendo, de inflación y como has comentado. Entonces ahí sería buena oportunidad. Siempre hemos hablado aquí, Héctor, en tu canal, de que quizás el ciclo actual se está alargando excesivamente de manera artificial. Está claro que hay una disfunción importante en las profundidades del mercado, si lo miras. Hay una afectación clara a ciertas clases de la población, y eso hay que tenerlo claro. Y dentro de esa distorsión hay que tener claro lo que siempre decimos, que no hay que estar parado, hay que estar moviéndose, y qué mejor manera que invertir. A nivel micro sí que es cierto que podemos tener oportunidades de reengancharnos en caídas, pero no hay que perder la perspectiva general, y yo pienso que vendrá un mercado bajista potente y ahora hay que aprovecharse de las características de esta fase final de un ciclo de largo plazo que beneficia principalmente a los activos de riesgo. Con estas subidas tan vertiginosas que hemos tenido desde enero del 2024 hasta la actualidad, y yo lanzaba la idea de que quizá en esta ocasión el rally se ha anticipado. Cuando pasa eso y cuando te ves tan abrumado, ¿no?, de que te habla todo el mundo del tema de inversión, es cuando vienen las grandes hostias en el mercado. La previsión es buena de cara a activos, mala de cara al ahorrador. Pero a mí me da la sensación, por el contexto que veo a nivel técnico en el sector de las criptomonedas, que puede ser el año de las criptomonedas, puede ser un buen año en el 2025, y no me imagino un sentimiento negativo acompañando un alza en el sector de las criptomonedas, ¿no? Entonces hay más tiro para el técnico y pienso que podrían venir esas alzas, que luego, como todo en la vida, pues vendrán leñazos a la baja, está claro. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos en este sexto capítulo de estos video podcast patrocinados por Filo24, con diferentes puntos de vista, diferentes invitados, repasando lo que es la actualidad de mercados, la actualidad del mundo de la inversión, la actualidad del mundo de la inversión, no solo de activos tradicionales, sino también alternativos, y al final lo que intentamos es buscar y aproximarnos a la inversión perfecta, a la cartera perfecta. Hemos hablado de inmobiliario, hemos tenido un debate muy potente con Eduardo Garzón y Juan Ramón Rayo, han venido gestores de fondos, bueno, ha sido súper interesante todo lo que hemos tenido ahora, y ahora tenía muchas ganas de que vinieran por aquí otros invitados para hablar de cómo está la economía actualmente, el sistema monetario, la situación de los activos tradicionales, pero también ligado al futuro, a Bitcoin, a la blockchain, a si el sistema va a tener o vamos a tener que escapar hacia el sistema de activos digitales para evitar el control gubernamental. Hay muchos temas que se pueden debatir en este entorno, y quiero dar la bienvenida por aquí por primera vez a John Trader, John Economist, que ya es habitual del canal, y también Carlos de Plan BTC, que es un placer teneros por aquí, sobre todo a John y Carlos, que es la primera vez que venís al canal, y bienvenidos todos, y espero que pasemos un buen rato ahora charlando. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío estar aquí de nuevo, Héctor, en tu canal, y que mejor acompañado con cracks como John y Carlos. Pues un placer teneros a los tres y conversar los cuatro al final de cómo está toda la situación. Antes de nada, os recuerdo a todos los que veáis el vídeo que si queréis apoyar este tipo de contenido, la única manera de hacerlo es que dejéis vuestro like, es la única manera de que mostréis que os gusta el contenido que publicamos habitualmente, y si os gusta esta charla, dejad vuestro like, comentad qué os va apareciendo ahí abajo en comentarios, comentad qué os va apareciendo, y suscribíos al canal si no conocéis mi canal y os gusta este contenido. Suscribíos al canal, le dais a la campanita para que os recuerde cuando publico vídeos, y también muchos de vosotros sois seguidores habituales pero no estáis suscritos, así que recordad que os suscribáis si me seguís habitualmente. Y empezando un poco por el contexto económico y cómo nos encontramos los tres, y yo también soy seguidor bastante de activos no solo tradicionales sino también de activos digitales, pero para hablar y poner en contexto cuál es la situación económica y del mundo de los mercados, recordemos que estamos en términos de mercados tradicionales, SP500 máximos históricos, esto sigue fluyendo, es un año el más positivo desde el año 2000 en bolsa, y parece que no tiene fin. Sin embargo, bueno, la parte cripto igual está un poco más pausada, pero quiero preguntaros qué os parece el contexto económico actual y ligado al ciclo de mercado, si es justificable las valoraciones que estamos viendo, si hay determinados riesgos, no sé cómo lo veis, ahora entramos nosotros a debatir, pero ¿creéis que es justificable la valoración que tenemos en los mercados ligado al ciclo de la economía? Si quieres empiezas, John, que es la primera vez que vienes por el canal, y luego ya vamos entrando todos. Bueno, al final, yo hablando un poco desde mi perspectiva, ¿no?, de que no soy un experto del tema fundamental, al final como trader intradiario, ¿no?, en poco swing, al final miras el mercado, el gráfico te dice lo que está pasando y actuamos en consecuencia, ¿no? Más allá de valorar qué puede pasar o no, al final yo siempre digo que no tengo ni idea, ¿no?, de qué puede pasar en 5 minutos ni en un año, pero sí estamos viendo lo que comentan, que los americanos siguen subiendo, las empresas también remontando, parece que la economía va mejor, el empleo en Estados Unidos, y todo pinta que va bien la cosa. Siempre hay sonidos, ¿no?, de sirena que dicen que se está preparando una gran burbuja que puede explotar en cualquier momento, pero ese miedo siempre, ya sabemos
sabemos, ¿no? En YouTube, en muchos canales, pues viene el miedo y no viene nada y la gente espera, se protege y al final tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Pues yo creo un poco que, vuelvo a decirlo, no tengo ni idea, simplemente que el mercado pues sigue subiendo, yo actúo en consecuencia, en mi caso personal, como está yendo, sí que las inversiones a largo plazo te vas protegiendo, ¿no? Vas un poco con cuidado, pero mientras haya esa hegemonía de subidas, pues allá que vamos a acompañar el mercado, ¿no? Joan, tu opinión con respecto a cómo estamos ahora, el punto de partida en el que nos encontramos, también pensando en lo que nos encontraremos de cara a final de año y 2025. Bueno, lo que comenta John, realmente una cosa dices la parte fundamental y después cómo están los mercados. Siempre hemos hablado aquí, Héctor, en tu canal de que quizás el ciclo actual se está alargando excesivamente de manera artificial. Llevamos diciendo fin de ciclo desde 2022, tanto por temas económicos que mostrarán fin de ciclo, economistas que detaban fin de ciclo, comunicadores que detábamos el fin de ciclo, inversores que decían lo mismo, pero alguien lo está sosteniendo porque esto no acaba de aflojar. Entonces, claro, tú ves los datos económicos, datos de PIB, están aguantando, datos de empleo saludables y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí realmente? Porque realmente se preveía un mal ciclo de cara ya desde 2022 y sigue aguantando. Si empiezas a rascar un poco es cuando entonces te fijas que dices, ostras, el último dato de empleo, por ejemplo, este que ha parecido tan espectacular, si tú le quitas la parte pública y le quitas la parte estacional, el empleo ha crecido 0. Entonces dices, bueno, quizás eso es algo puntual. Después empiezas a decir, bueno, y entonces el PIB, ¿esto quién lo está soportando? Justamente antes de ayer leía un informe de que están apareciendo estudios de la propia FED donde indican que se está manteniendo el consumo gracias a las clases medias y altas, ya que los datos de PIB que estamos viendo es gracias a esas clases. Entonces, claro, si juntas que el dato de empleo está bien, pero para ciertas partes de la población, o que está siendo aguantando por una mala calidad o un pluriempleo, el dato de PIB está en ciertas clases medias altas, dices, ¿cómo podemos ligar entonces todo esto? Entonces, esto lo juntas con una época subida de tipos y quienes tienen activos normalmente es esa clase de tipo de clase, esa clase media alta. En cambio, las condiciones de clase baja no tienen ese tipo de activos, que es la que se están apalancando de mucha tarjeta revolving. Tú comentabas, parece, hace unos programas que se estaba disparando la tarjeta revolving de crédito, por lo que estamos viendo una bipolarización a nivel de clase baja con clase media alta. Entonces, entre medio tienes los mercados que van a su bola haciendo máximos históricos. ¿Qué previsión hay? Bueno, hasta que tengamos este flujo de liquidez, este flujo de gasto desmesurado a nivel electoral, a nivel de todos los gobiernos empujando arriba, veremos una clase de activos y cierta parte de inversores muy beneficiados, sobre todo los que están invertidos, de ahí siempre hablamos de la importancia de estar invertidos, y en cambio hay gente que lo está pasando realmente mal al margen de que estén los mercados marcando los máximos históricos y que esté la economía aguantando en ciertos sectores y en ciertos países. Por lo cual vemos una bipolarización muy marcada dentro de toda la que es la fase macro y fase mercados, pero como dice John, los mercados están marcando que arriba, entonces ponerse en contra de una tendencia alcista que no para de subir, llevamos ya 45, 46 máximos históricos este año y vamos camino a ser de los mejores años en décadas, bueno, pues habrá que seguir en el mercado, pero está claro que hay una disfunción importante en las profundidades del mercado, si la miras, hay una afectación clara a ciertas clases de la población y eso hay que tenerlo claro, y dentro de esa distorsión hay que tener claro lo que siempre decimos, que no hay que estar parado, hay que estar moviéndose y qué mejor manera que invertir. Hay activos para todo tipo de perfiles, pero yo creo que es un año que nos está dejando bastante claro desde 2022 que no hay que estar quieto, hay que moverse, y la proyección que va para este año, resumiendo tu pregunta, y hacia el que viene, es que hay que estar invertido, sea como sea, en activos para todo tipo de perfiles, porque el mercado va por un camino y la economía real parece que va por otro, pero quedarse en la economía real con clase baja y no mover el dinero, hoy en día es una decisión de inversión que nos está llevando a un mal camino. Entonces hay que moverse porque no sabemos nunca cuándo va a hacer el giro, pero esto está totalmente alcista. Carlos, tu opinión sobre el big picture ahora mismo que tenemos en el contexto de mercados y la economía, ¿cómo lo ves en tu caso? Bueno, los mercados son una máquina que siempre descuentan expectativas futuras, ¿no? Y a partir de marzo del año 2023, con aquella crisis de la banca regional que rápidamente intervino la FED, yo creo que a partir de ahí generó un punto de inflexión en el movimiento desde aquel entonces hasta el momento actual, y ahora estando a creo que 20, 21 días de las elecciones de Estados Unidos, realmente es complicado ver caídas importantes en los mercados, ¿no? Ya que eso, pues, al final alteraría un poquito a Kamala Harris y sus secuaces. Por lo tanto, lo que ellos quieren es también tener cierta estabilidad para llegar a las urnas con esa sensación de bonanza, y el mercado es lo que está descontando, que probablemente no tengamos mucha volatilidad a la baja ni muchos altibajos. Por lo tanto, cuando hay cierta tranquilidad es cuando realmente vemos esos procesos de subida sin volatilidad, como los que estamos viendo, y que, por cierto, el R&S 500 pues ya está con una subida de 2% casi en los últimos 2 días, y bueno, ya estamos viendo como incluso el ciclo se está recalentando, incentivando a entrar en activos de alto riesgo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son subidas justificadas, porque al final el mercado siempre es el que tiene la razón, y si están en esas valoraciones será porque realmente tiene que estar ahí. Y ahora quizás estamos entrando en esa fase final, que luego hablaremos del sector cripto, que puede ser uno de los protagonistas a lo largo de los siguientes meses. Yo, por añadir un poco y cogiendo el testigo de lo que decía John de hay que estar invertido y demás, yo coincido y han venido muchas veces al canal y lo hemos comentado, ¿no? De la situación que tenemos, y ahora os cuento por qué, de las
segunda derivada que puede haber el próximo año y por lo que también todo está tan recalentado, ¿no? Y también podéis entrar al debate y decir lo que pensáis, ¿no? Pero dentro de estar siempre invertido y teniendo un contexto en el que vamos a un ciclo de bajadas de tipos de interés. Pero dicho esto, y recogiendo un poco lo que estabais diciendo y de cara al 2025, como decía Carlos, con el descuento expectativas o con un contexto en el que parece que los mercados apuntan al alza, y yo creo que de cara al fin de año, si la liquidez neta se sigue moviendo hacia arriba, va a apuntar todavía más alto, a menos que venga un evento súper adverso en los mercados, que ahora mismo no lo tenemos. Pero mientras esto no aparezca, yo creo que el contexto de tolerancia al riesgo es el que se está imponiendo ahora mismo en la renta variable y en los activos vinculados a la activación del riesgo, ¿no? Pero aquí surge la derivada, que no sé cómo lo veis, que yo creo que es positivo desde el punto de vista de la inversión y los mercados, y no quizá que no haya muchos coletazos preocupantes, y es que si vamos a un contexto de crecimiento económico, que sea el que parece que vamos, en el que no se frena el dinamismo de la economía, puede que sea a costa de que la inflación objetivo de los bancos centrales, que es el 2%, pues no sea tal, y que tengamos un 3% de inflación el año que viene, un 3,5%, y que, bueno, pues no esté controlado sobre los objetivos de los bancos centrales, que frenen la caída de los tipos de interés o el recorte de los tipos de interés, que genere dudas en algunos momentos del año que viene y ciertas correcciones, pero que sean no correcciones estructurales, sino cómo aprovecharlas de cara a comprar ante las caídas, ¿no? Lo que se conoce como el buy the dip. No sé si veis que puede ser un escenario de cara al 2025, y también recordemos que esto afecta, que ahora lo comentamos, a los activos digitales, a Bitcoin, a las cripto en general, porque también van muy ligadas a ese ciclo de la liquidez en el que parece que vamos a estar un poco más aliviados con respecto a lo que ha sido, por ejemplo, lo que fue 2022, ¿no? Que fue un año muy negativo. No sé si sois positivos en ese sentido vosotros. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, positivo, porque al final con estas subidas te da miedo, ¿no? Estás viendo cómo el S&P 500, el Nasdaq están haciendo esos máximos y dices, ¿entro ahora, no entro? Cuando tienes una estrategia definida, ¿no? Pues estás esperando, lógicamente, esos retrocesos. Y yo creo que para este año sí que a lo mejor nos podemos llevar algún susto, un retroceso con un grande, ¿no? Dependiendo de esos datos macro que vayan saliendo, tema de inflación y como has comentado. Entonces ahí sería buena oportunidad, ¿no? Que es cuando lo típico, ¿no? Cuando la mayoría tiene miedo de esas caídas, empezarán a ver más vídeos de que viene el caos, viene la explosión, y ahí es cuando quien sabe de verdad pues aprovecha los movimientos para entrar a buenos precios, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un año de bastantes oportunidades muy buenas para hacer dinero. Sí, opino como John. Realmente los ciclos parece como que se han acortado más, son como más volátiles, más nerviosos, se mueven más rápido. Y yo creo que lo hemos visto claro con el ejemplo de China. China está entrando en un modo de deflación y la economía tal como está montada no se puede entrar en modo, no puede permitirse entrarse en modo deflación porque se autodestruye, para decirlo rápidamente y mal. Y están como animales expandiendo. Entonces estamos viendo que sí, los tipos de interés bajan, no bajan, a qué activos pueden afectar, activos de riesgo como Bitcoin, como las criptomonedas, como activos de riesgo. Ya, pero hemos visto, por ejemplo, como cuando vimos el estímulo en China, coincidía la entrada del primer estímulo con una bajada fuerte de activos de riesgo, por ejemplo, como el caso de Bitcoin. Siguiente estímulo de China, vuelta a bajar. Decepciona los estímulos de China, volvemos a ver cómo pivota el dinero de China hacia Bitcoin. Vemos Bitcoin otra vez tirando arriba y China otra vez cayendo. Por tanto, ¿qué afectación tienen los tipos de interés? Realmente lo que afecta ahí es dónde está yendo el dinero, dónde está yendo el flujo y la liquidez. Y hablando de los bancos centrales, yo creo que siempre van por detrás del mercado. Lo vimos claro con las letras, el bono a 3 meses, que hacía tiempo que estaba marcando a Powell que debía bajar los tipos ya. Ahora están moviendo a repuntar. Yo creo que estamos entrando en este ciclo donde debemos convivir con una inflación más elevada de lo que se nos está vendiendo, con una impresión para sostener y unos estímulos para sostener este modelo económico que va hacia un modelo de crear y crear más deuda sin parar. Entonces, si tenemos claro que iremos hacia un modelo de inflación alta con estímulos que van empujando el mercado y difícilmente veamos correcciones profundas, sí, como dice John, pueden ser nerviosas, momentáneas, que den sustos, pero difícilmente tenemos un mercado bajista en los últimos 100 años porque el modelo económico que está funcionando, que no decimos que sea bueno ni malo, pero es el que está actualmente funcionando, funciona así, a base de crecer y crecer y crecer. Necesita expandir. Y sabiendo eso, pues bueno, hay que adaptarse un poco, pero la previsión es buena de cara a activos, mala de cara al ahorrador. Y entramos siempre en el dilema de siempre. Hay que estar invertidos porque hacia el modelo que vamos es hacia modelo de crecimiento a costa de generar mucha inflación, más de la que debería, pero es porque el modelo es así y lo hemos visto claramente con China con las últimas actuaciones. Carlos. Yo creo, respecto a lo que comentabas, ¿no? Del tema del buy the dip, yo creo que estamos entrando en una fase, en lo que comentaba, al final
en una fase final de un ciclo de largo plazo que también casualmente pues coincide con estos ciclos de liquidez de 4 años, en los cuales casualmente también coincide el halving de Bitcoin. Y una vez que entramos ahí, lo normal, lo que yo esperaría de cara a los siguientes meses en la bolsa es que no tuviéramos correcciones muy profundas. De hecho, a nivel estacional y sobre todo en el año electoral, a finales de octubre es cuando empieza ese rally ya descontando las elecciones y empalma con el rally navideño. Entonces, digamos que lo peor a nivel estacional podríamos haberlo pasado ya, pero sí que es cierto que, como comentabas al inicio, estamos en uno de los mejores años de las últimas décadas en el SP500 y eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Que al final, hostia, está sostenido sobre todo por las megacaps y es posible que ahora estamos entrando en una nueva fase de mercado en las que, pues bueno, estos activos de riesgo van a tener un buen comportamiento y quizá la gente está esperando que Apple, que Microsoft, que Tesla, que tiren para arriba, que probablemente lo hagan, ¿no? Los siguientes meses, pero quizá den un rendimiento bastante inferior a lo que puedan dar esas empresas de menor capitalización por el punto del ciclo de largo plazo en el cual nos encontramos. Que, bueno, pues yo esperaría que quizá de cara al verano que viene estamos ya en zona de máximos de ciclo antes de correcciones proporcionales a los alzas que lleva, por ejemplo, el SP500 desde octubre del 23, que lleva una salvajada, ¿no? Entonces, digamos que a nivel micro sí que es cierto que podemos tener oportunidades de reengancharnos en caídas, pero no hay que perder la perspectiva general, que yo pienso que vendrá un mercado bajista potente y ahora hay que aprovecharse de las características de esta fase final de un ciclo de largo plazo que beneficia principalmente a los activos de riesgo. Yo coincido bastante contigo y siempre lanzaba una hipótesis que no sé a vosotros qué os parece, si queréis la comentamos así rápido, y es que con estas subidas tan vertiginosas que hemos tenido desde enero del 2024 hasta la actualidad, que la subida es bastante vertical en general y en los últimos meses incluso se ha acelerado esa verticalidad, y yo lanzaba la idea de que quizá en esta ocasión el rally se ha anticipado, el rally de final de año me refiero, porque particularmente antes de las elecciones estadounidenses siempre hay dudas, volatilidad, y este año parece que no hay miedo en el mercado. En esta ocasión, en este ciclo, parece algo muy similar a lo que ocurrió en el año 96, que fueron 3 meses consecutivos de subidas, que al final pues se reflejó con un rally un poquito más leve de cara ya al mes de diciembre, que suele ser ultra mega alcista, ¿no? Y en esta ocasión, claro, cuando subes tanto, ya el factor sorpresa se te lima. De hecho, el factor sorpresa quizá te resta de cara al último mes del año. Pero claro, no es descartable de que esto suba, porque en septiembre, a finales, se realizó la mayor emisión de deuda en un mes, no sé si de los últimos años. Deuda al final es meter liquidez de manera directa o indirecta, como queráis, porque esto hay mucho debate dentro del sistema. Y bueno, pues meter liquidez dentro del sistema es darle pan a los hedge funds, a los gestores de fondos, a la banca, y bueno, pues esto fluye y hace que todo suba. Entonces, no sé si vosotros creéis que esto se ha adelantado o hay posibilidad de que de cara a los últimos meses igual la euforia pase, ¿no? Porque estamos en un momento, esto es cierto, que estamos en un momento de euforia, caminando hacia los 6.000 puntos. Si nos lo dicen hace 2 años, decimos que se han fumado, si están locos, ¿no? los que lo dijeran, ¿no? Y la realidad es que lo tenemos ahí ya. Y la realidad también es que la mayoría de los bancos de inversión están diciendo que 6.000 y pico puntos, algunos papers que leo yo de bancos de inversión apuntando a 8.000 puntos dentro de no sé si 2 o 3 años. Claro, cuando todos van a esa dirección y están con el gorro de fiesta, a mí me hace ser un poquito más precavido pensando en 2025. Es lo que dices tú, Carlos, igual una corrección muy fuerte tiene que venir. Lo que pasa es que mientras la música suena, yo siempre digo que me acerco a la puerta, pero estoy dentro. O sea, no puedo hacer otra cosa. No sé vosotros este debate, ¿cómo lo veis? Pues esto, ahí tienes razón en el hecho de cuando la música suena, ¿no? Y cuando los medios dicen que va todo súper bien. También ahora estamos en la era de muchísimo contenido, ¿no? Porque estamos nosotros metidos en el ajo, pero al final hablas con cualquiera y todo el mundo te habla de inversión, ¿no? De que está poniendo dinero aquí y allá, y es como hay mucha hegemonía en ese aspecto. Y cuando pasa eso y cuando te ves tan abrumado, ¿no? De que te habla todo el mundo del tema de inversión, es cuando vienen las grandes hostias en el mercado. Así que yo creo que lo que te comentaba antes, ¿no? Que puede haber un portazo un día, alguna noticia, algo que desencadene un miedo mayor y pueda producir un efecto dominó, ¿no? En algún aspecto. Depende de qué sector también. Pero claro, es lo que decimos, ¿no? Que estamos a la expectativa, protegiendo siempre el capital con los riesgos ante que pueda pasar cualquier cosa que vienen diciendo desde hace años que puede pasar, pero hay un rally alcista de la hostia, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos, no? Porque es lo que decimos siempre, la gente te pregunta, pero dices, yo actúo en consecuencia, no sé qué pasa esta mañana, me protejo, pero esto tiene pinta de, ¿no? Entonces, en esas vamos.
Sí, total. Sí, tú realmente con todo de lo que comentáis de ciclo, tú siempre puedes crearte una cartera y si tienes más o menos miedo, pues te proteges más o menos. Pero sí que es verdad que lo que decimos, el mercado está en subida libre, vertical. Sí que lo que decíamos antes, que todo parece que pasa como más rápido. El ajuste que vimos, por ejemplo, en agosto fue un 10%. O sea, fue una caída potente. Pero fue prácticamente en ras, muy rápido, recuperó Pero claro, rápido. las recuperaciones son en V cada vez más, que esa es otra, ¿eh? Totalmente. Parece lo del COVID, pero traído ahora a presente. O sea, recuperaciones en V en septiembre igual, caída fuerte, recuperación rápida. Entonces, claro, es verdad. Pero ahí no ves, John, como por ejemplo esos barridos, ¿no? De está mucha gente, me llevo toda la pasta y ¡pum! Vuelvo a subir, ¿no? Correcto. Y entre más y hace limpieza. Es que esas barridas te dan la señal de que el movimiento puede continuar perfectamente, porque como que se sanea muy rápido, excesivamente rápido, pero se sanea y vuelve a tirar para arriba, por lo cual le das otra vez momentum para seguir tirando para arriba y con nuevos objetivos. Claro, que quizás ese efecto de las elecciones que ha traído por adelantado este posible rally de final de año puede ser. Yo por eso me fijaría mucho en qué va a pasar, por ejemplo, en Black Friday, que será después de las elecciones, y en Navidad. Si el consumo vemos que empuja y fuerte, en el fondo, detrás de todo este consumo y tal, hay empresas. Y si se vende, se empuja, se consume fuerte, las empresas seguirán mostrando buenos resultados para el cuarto trimestre y esto seguirá sonando la música. Seguirán con las recompras, seguirán con las inyecciones y veremos qué nuevos planteamientos tiene el gobierno saliente, que ya han dicho que salga uno, salga otro, continuarán con el déficit. Yo me acuerdo que ya Héctor, lo hablamos en el último programa. Yo hasta que no vea un problema con el spread de crédito, las coberturas están ahí, pero no excedería con ellas porque realmente no hay tensión. Estamos en niveles prácticamente de suelo a nivel de desconfianza entre el bono corporativo o de peor calidad con el bono de activo libre de riesgo, entre comillas. Que no hay peligro, que hay confianza. Entonces, si hay confianza en la parte más institucional o la parte más seria del mercado, porque yo tengo desde mi casa con 4 pantallas desconfiar de esta subida. Lo que dice yo, lo que dice Carlos, lo que dices tú, Héctor. Ir con precaución, ir aprovechando estas caídas, tal, pero de momento son limpiezas para seguir subiendo. De hecho, la gráfica del rank, que por cierto, que bien ordenaditos estamos yendo, ¿eh? Así, sí, uno detrás del otro. Ahora se desmadrará. Que iba a comentar que el Russell 2000 de pequeñas compañías en gráfica semanal ahora mismo está teniendo un comportamiento, bajo mi punto de vista, está generando un fractal de lo que pasó después del bicho de marzo del año 2020, esa fuerte caída con esa recuperación en V, y la cual pues luego generó una pauta más bien lateral alcista antes de un último tirón que ya lo puso en zona de máximos, y yo creo que ahora estamos ahí en esa pauta lateral alcista antes de ese último tirón. Y lo que hablamos del efecto sorpresa también, que quizá el efecto sorpresa es precisamente eso, ¿no? Estar esperando un octubre correctivo para a finales de octubre repuntar. Hemos repuntado antes y esto podría seguir tirando para arriba, porque como dice Alberto Iturralde, que es, bueno, para mí es un crack, lo que pasa es que es un detractor de Bitcoin, así que Alberto, a ver cuando hablamos algún día tranquilamente, seguro que nos entendemos mucho. Este tío para mí es un crack, ¿no? Detectando esos picos donde quieren distribuir títulos o quieren comprar. Y yo creo que ahora va a empezar ese proceso de distribución de títulos, que eso es un proceso, no se hace de la noche a la mañana, y mucho menos cuando hablas de un ciclo de largo plazo, por lo que pienso que puede venir esa campaña de buenas noticias y eso pues, puede durar tranquilamente 8 meses, 9 meses, 10 meses, en el que probablemente veremos un rally que durará 3 meses. Es decir, en 3 meses pienso que podríamos haber visto el 80% del movimiento que resta para 2025. No sé cuándo va a llegar ese momento. Yo te estoy diciendo la película que tengo en mi mente, que estamos aquí todo el día en la gráfica, luego puede pasar otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en eso, en 3-4 meses, no desde ahora, sino cuando el mercado le dé para tirar hacia arriba, que puede ser noviembre, diciembre o enero, en esa franja temporal de 90 días, 100 días, puede generar gran parte de todo el recorrido y luego mantenerse por esa zona de máximos mientras se van distribuyendo los títulos de cara a, pues ya veremos si una recesión, si otra oleada de inflación, lo que sea que puede aparecer a finales del 25. Sí que es cierto una cosa con respecto a esto que dices, y es que con tanta subida acumulada, como venimos diciendo, hay más margen para la decepción que para la sorpresa positiva ahora mismo, porque ya están descontadas las expectativas de beneficios empresariales por parte de las cotizadas de Wall Street. Al poco que haya una Nvidia, que haya un trimestre que tenga previsto vender menos, o cap el guidance, y lo mismo con Alphabet y lo mismo con Microsoft, etcétera, eso es decepción positiva, porque ya el mercado está esperando que vaya a tirar todo arriba. Entonces hay más parte o hay más propensión a que las decepciones vengan más que por la parte optimista, y eso pues lo que dices tú, a lo mejor en un trimestre resultados empresariales puede ser una red flag que tener en cuenta, ¿no? Y que pueda haber una corrección. No creo tampoco que venga un desastre, a menos que sí se confirme que va a venir un hard landing, cosa que no se
no se espera ahora mismo por ningún lado. Lo que decía John, spreads de crédito ya no es que estén repuntando, es que están cayendo. Y los spreads de crédito es una alerta roja clarísima dentro de un ciclo de la economía y ahora están cayendo y no hay nada. Es cierto que luego hay otros leading indicators que están apuntando a recesión económica, como el de la Conference Board, que sigue todavía apuntando en esa dirección, que los PMIs, el manufacturero en especial, está mostrando contracción desde hace ya 2 años y que esto no es bueno para la economía, pero el de servicios se mantiene estable, con lo cual 70% de la economía de Estados Unidos es servicios, pues la cosa tira. Si los PMIs empiezan a apuntar a terreno negativo y vemos subida del desempleo en Estados Unidos, ahí sí que podemos pensar en que habrá un tipo de aterrizaje. No sabemos si duro, suave o qué, pero algún tipo de aterrizaje habrá. Y en ese contexto a lo mejor la bolsa sí que puede caer de una forma más profunda, pero mientras esto no pase, estoy bastante de acuerdo con lo que decís, que habrá correcciones, pero con una tendencia estructural alcista. La estructura del mercado, a menos que venga un evento, no creo que cambie. En el corto plazo, desde luego, no. Y en el largo plazo tiene que haber algo. Algo que ahora mismo no tenemos, pero que es cierto. Y ya por cerrar un poco lo que pienso y entráis vosotros con lo que queráis. Pero a menos que no pase algo, ahora mismo no creo que el tema cambie, ¿no? El tema de fondo, el telón de fondo del mercado es positivo. Y es cierto que al ser tan positivo, por además sentimiento contrario, hay más posibilidades de que haya un susto que un subidón por efecto externo. ¿Qué puede hacer que esto suba de manera vertiginosa más allá si ya está todo, ¿no? metido ahí, ¿no? Que mejore todavía más el consumo de Estados Unidos, pero es que eso es más inflación. Si hay más inflación en Estados Unidos y se nos va la inflación, imaginaos, al 6%, eso el mercado se acojona, con perdón, y dirá, hostia, es que los tipos igual tienen que subir otra vez. Y entramos en una espiral tipo años 80. Entonces, el margen de error yo creo que pivota más hacia el lado negativo en ese punto que hacia el lado positivo. No sé si estáis o no de acuerdo, pero bueno, eso es el contexto un poco que manejo. Yo es que el tema de las noticias positivas, vengo desde el año 2023, que estábamos en zona de mínimos, que iba a venir la recesión, y el resto es historia, ¿no? Aquí no se para de inyectar liquidez, y ahora mismo, yo que estoy más metido en el mundo de las criptomonedas y toco pues muchísimo análisis técnicos de largo, corto y medio plazo, en el sector sobre todo de las altcoins, que son activos de altísimo riesgo, y más riesgo incluso que el Russell 2000, ¿no? Evidentemente, las gráficas de largo plazo están en zonas de suelos. Entonces, para mí, yo que soy más técnico que fundamentalista, eso me dice que es muy probable que venga por delante, que esté por venir esa etapa de tolerancia al riesgo, en el cual el sector de las criptomonedas tenga un buen comportamiento. Entonces, los fundamentales que pivotan alrededor de ese tipo de movimientos, para mí, bajo mi punto de vista, normalmente justifican ciertas caídas que la gráfica ya te viene anticipando con anterioridad. Entonces, bueno, evidentemente el mercado pues es el que tiene la razón y puede pegar sustos para arriba o para abajo, pero a mí me da la sensación, por el contexto que veo a nivel técnico en el sector de las criptomonedas, que puede ser el año de las criptomonedas, puede ser un buen año en el 2025, y no me imagino un sentimiento negativo acompañando un alza en el sector de las criptomonedas, ¿no? Entonces, hay más tiro para el técnico y pienso que podrían venir esas alzas, que luego, como todo en la vida, pues vendrán leñazos a la baja, está claro. Aquí al final es cómo se plantean los escenarios, ¿no? Cómo preparan ese escenario. Lo preparan bonito, ahora todo sube. Como comenta Carlos también, el tema de cripto, ¿no? Que ahora pues se habla un poco y está como está parado, pero falta una inyección, ¿no? Una inyección de marketing, de que hagan algo grande para que la gente entre en masa, ¿no? Ahora había una noticia de Michael Saylor, ¿no? Que quería proponer a Cristiano Ronaldo una colección de no sé qué será. Y claro, eso es un pelotazo, ¿no? Claro, Cristiano Ronaldo con Bitcoin, pues toda la gente quiere Bitcoin, ¿no? Al final, y es lo que decimos, es como prepararse el escenario para que algo suba y los partícipes, los grandes, los tenedores, ¿no? Sean los que al final se lleven la pasta, ¿no? Manipulando los precios o moviendo. Entonces, al final, toda la economía parece un escenario de decir, vamos a plantear esto, ponemos que la gente vea tal cosa para que sigan comprando, sigan vendiendo o se provoque un pánico para hacer limpieza y reestructurar toda la economía, ¿no? A eso esperamos. John, sí, ¿tú también estás con esto de que el sector cripto puede ser un gran año, como decía Carlos, que me parece interesante esa lectura, ya pivotamos a esta parte? Sí, pero pues sí, necesita de una... ¿a quién le preguntabas? A John Economist, a Joan. Qué lío. Bueno, esto es el problema de los Johns. Es que, joder, es que sois bis.
El tema claro, coincido con lo que dicen tanto John como Carlos. 2023 se prevía todo el entorno económico era malo, pero existía cierta intervención por parte de bancos centrales, entonces la economía aguantaba, tiraba adelante, crecían activos, pero como había este sentimiento de que la recesión, la crisis está aquí, lo que decíamos antes, desde 2022, que viene el lobo, entonces el mercado se fue a buscar activos grandes, activos de protección, activos refugio, las narrativas fuertes, vimos las grandes, los 7 magníficos, estuvimos con los 7 magníficos, llevamos 2-3 años con los 7 magníficos arriba. ¿Qué hace falta para que esa sensación empieza a cambiar? En principio, el escenario hacia donde deberíamos ir o donde nos están apuntando, que es una bajada de tipos con estímulos. Ahí sí que entonces favoreces a toda la parte que comenta Carlos del riesgo. Si eso sucede, podríamos ver un gran escenario por la parte esa, que es la que aún no ha levantado desde los suelos que está comentando Carlos, porque faltaba esa bajada de tipos con acompañamiento de un posible aterrizaje suave y sobre todo de estímulos. Si sucede eso, entonces veríamos cómo gran parte de ese flujo empieza a pivotar, que es lo que ha pasado un poco a nivel rápido en 2 semanas con lo de China. Hemos visto cómo ha pivotado las grandes y hasta activos de Bitcoin. Ha pivotado rápido a China, que era una emergente con alto riesgo, pero que prometía una gran revalorización y un gran empuje por parte a nivel de gobierno que estaba entrando en un modo deflacionario. Hemos visto cierta titubeo, cierta como que ay sí que no, ¡boom! Vuelta otra vez, repunte, máximos históricos de SP500, vuelta a tirar arriba del Bitcoin. Y esto es la sensación de que el dinero, que es miedoso aún, quiere pivotar a riesgo, pero aún le falta como la tranquilidad de que confirmen que la inflación no se nos va a desmadrar, que confirmen que realmente va a haber baja de tipos y que confirmen los estímulos. Si suceden estas 3 cosas, entonces sí que veríamos generalmente una pivotación hacia todo el riesgo. Pero este cambio que hemos visto de grandes, Bitcoin, ¡pum!, a China y vuelta, es la sensación de que realmente el dinero quiere más riesgo, ya sea porque quiere más rendimientos, porque quiere asumir ciertos sectores que están muy castigados a nivel de pequeñas y medianas empresas. Y si viéramos estas señales, entonces sí que podemos ver ya este ciclo inicial. Pero la diferencia entre estos 2 años y los 2 siguientes es la sensación de que la economía finalmente no se va a romper. Si conseguimos esto con bajada de estímulos, a riesgo total. Y muy interesante además toda esta lectura. Además, pensando en ese 2025, y estamos hablando de, oye, que a lo mejor la inflación se mantiene entre el 2 y pico y 3 y pico, porque los bancos centrales, si hay crecimiento económico, y el crecimiento económico al final la estructura es buena para el mercado en general, pues los activos de riesgo puedan seguir, dentro de que tengan correcciones intermedias a lo largo de todo el 2025, pero puedan seguir activados. Entonces, un poco abriendo el melón y con el sistema y que los bancos centrales al final pueden terminar perdiendo la partida y los gobiernos emitiendo deuda, y ya no hablo solo del año que viene, sino en el contexto del largo plazo. Para vosotros, el sector cripto, en especial Bitcoin, es protección ante la devaluación de la moneda fiduciaria de cara al futuro, tanto Bitcoin como oro, ¿no? Yo, por ejemplo, que voy cargadísimo de oro, también tengo Bitcoin en cartera, ¿no? Pero voy mucho más cargado de oro. Creo en esto, ¿no? Creo en que la estafa de la moneda fiduciaria, que es una devaluación masiva desde los años 70, es descomunal, va a continuar. Y no es que vaya a continuar, sino que se va a acelerar. ¿Vosotros estáis en eso también? A ver, yo creo que todos estaremos más o menos de acuerdo que Bitcoin a día de hoy quizá es un activo que está más ligado a la tecnología que a valor refugio, pero si tú te pones a ver cuál es el rendimiento promedio de los últimos años en Bitcoin, pues no hay ningún activo a día de hoy con una capitalización de mercado alta que se pueda comparar, ¿no? Entonces, yo diría que es casi más un vehículo de riqueza que un almacén de valor, aunque evidentemente también te cubre de la inflación. Y aquí me hace gracia porque a veces mucha gente dice, no, mira lo que ha caído en los últimos 6 meses, ha caído un 30%. Y digo, hostia, pues es que desde octubre del 23 hasta febrero del 24 te ha subido un 200%. Entonces, si entiendes la volatilidad es mucho más fácil llevarla. Yo no sé si se va a ver exactamente como una cobertura ante la devaluación de la divisa fiat por las elevadas inflaciones que tenemos, pero sin duda es un activo que va a ser el protagonista estos años, como lo ha venido siendo, sobre todo porque ahora también cuenta con esta atención institucional que le da el sello, ¿no? Le da como un sello de que, oye, que aquí ya no hay 4 Crypto Bros, que esto es algo más serio, podríamos decir, y bueno, pues yo creo que va a ser Bitcoin uno de los siguientes protagonistas en los 3-4 años, 100%, vaya. Bueno, 95%. John Trader... Y también puedes... Sí. También puede ser un Bitcoin, o sea, el sistema para transformar esa economía, ¿no? Pasar lo que es el fiduciario, ¿no? a la nueva tecnología, y que pueda ser que eso lo hemos comentado John y John a veces, ese caballo de Troya, ¿no? De decir, oye, que es un sistema aparte, ¿no? De que está de los gobiernos y tal, pero ¿y si está dentro, ¿no? Si es parte de ese plan.
que yo creo más que nada en eso. Sí que como valor refugio, como tú, como Héctor, el tema del oro, yo hace años también que voy comprando bastante y por seguridad, pues veo mejor el oro, ¿no? No quiere decir que Bitcoin tampoco es parte de mi cartera, pero siempre tienes ese miedo, ¿no? Que cualquier chasquido puede tumbarlo en cualquier momento o que pueda ser parte de algo para controlar algún sector en específico, ¿no? Entonces ahí es esa expectativa de saber qué pasa cuando no sabes ni quién lo ha creado, ¿no? Ahora que hay rumores por ahí y se está vendiendo todo ese marketing, ¿no? ¿Dónde nos va a llevar esto, no? Ojalá, ¿no? Se transforme todo y siga subiendo y rompa, ¿no? Esa barrera, depende de lo que haga ahora en Estados Unidos, ¿no? Dicen que con Kamala puede bajar, si sale Kamala Harris a los 40.000, si sale Trump que pase sobre los 100.000, pero claro, hay tanta especulación al final que sigue siendo eso, ¿no? Desde hace años, pura especulación. Sí, mira, es que se han tocado muchos melones aquí. El primero, sí. Para mí, el fiat en sí, el activo, para mí no es una estafa. Aquí sí que discrepo contigo, Héctor. Para mí la estafa es cómo nos han vendido el fiat. Porque el fiat para mí es un activo que es muy bueno, que va perfecto para transaccionar, es muy líquido, es muy aceptado, perfecto. El problema está que nos venden que hay que quedarse en ese activo, hay que ahorrar en ese activo, hay que hacer todo en ese activo. Ese es el problema, porque si su naturaleza es perder valor y me dices que me quede en ese valor, tengo un problema. Y han ido durante todo este tiempo, años, siglos, apareciendo activos distintos para preservar el valor. Entre ellos los últimos, por ejemplo, ha sido Bitcoin, comentan los compañeros. Un activo que, diferenciándolo de criptomonedas, puede ser la nueva materia prima digital, que es incensurable. Bueno, es similar al oro, pero tiene sus propiedades propias y va muy bien para ciertos objetivos, como es el de reserva de valor o depósito, mejor dicho, depósito de valor de largo plazo, más que por su volatilidad. De momento no lo incluiría como reserva, pero sí como depósito a largo plazo. Y después estarían todo lo que es la parte cripto. La parte cripto ya para mí es las Small Caps 2.0, es la nueva jungla. Algo menos bastante menos de control regulatorio, pero con muchas posibilidades de hacer grandes explosiones como vemos cada día en el mercado americano, de Small Caps. Por tanto, yo separaría mucho el hecho de lo que es la fiat, que tiene la moneda fiat, tiene su naturaleza y su función, y para ciertas cosas van muy bien, pero tener presente que han aparecido otros tipos de activos, igual como ya han aparecido y existían de otros, que van bien para todo tipo de funciones y cada uno tiene sus propiedades. Entonces, en este caso, para mí Bitcoin es algo distinto, sí que es verdad, pero que nos da muchas más opciones a la hora de diversificar. ¿Y qué función va a tener detrás de ello? Como decía John, no sé si se ha creado para acabar formando parte del sistema. Sí que es verdad que seguramente al ver que por su seguridad y por su construcción es difícil tumbarlo, entonces lo que están haciendo es acoplarlo, es adaptarlo a la parte tradicional y muy posiblemente en el fondo, como precisamente Bitcoin no es anónimo, sino es seudónimo, por lo cual está todo rastreable y ahí es difícil esconderse, llegará a algún punto que quieran poner nombre a cada Bitcoin que exista en circulación o si no existirá un Bitcoin A y un Bitcoin B. Pero yo creo que sí que es verdad que será un activo que se va a adaptar o va a intentar adaptarlo mucho a la economía tradicional para incluirlo como un oro moderno, un oro digital, para intentar tenerlo entre comillas, bajo control y poder someterlo tanto a regulaciones como a método impositivo y demás. Pero bueno, dentro de ser un activo más, de tener una opción más, para mí es muy potente la opción que ofrece Bitcoin a la hora de invertir y a la hora de diversificar, y para mí hay que tenerlo muy en cuenta y más como está todo hoy en día. A ver, por alusiones con el tema de lo de la estafa del fiat, que en realidad verás cómo vamos a estar de acuerdo al final. Yo lo digo por concepción de lo que es el activo per se, un activo que hace, si te fijas en el euro o en el dólar, si en los últimos 25 años han perdido o en los últimos 40 el 70, el 90% de su valor, dependiendo de dónde midas, claro, tú tienes un dólar en los años 70 y ha perdido un 70% de su valor. Per se, el concepto es estafa, porque si te quedas... Porque fue creado para ser diluido y para que fuera muy líquido. Lo que es estafa es lo que nos vendieron de quédate con ese. No, si sí, como activo sólido de refugio, de ahorra esto debajo del colchón y es lo que te va a salvar. Ahí está el problema. Eso para mí sí que es una estafa y una mentira encubierta de que te digan lo que te están vendiendo a nivel tanto de banco tradicional como de gobiernos como de todo. Pero en sí el activo fue creado para mejorar. Sí, para hacer transacciones en el corto plazo. Si haces transacciones en el corto plazo, está claro, estamos de acuerdo. Y de hecho, todos tenemos euros o dólares o franco suizo, o cualquier divisa grande, ¿no? Bueno, ahora está muy de moda ir contra el dólar y decir que viva China y nadie tiene sus cuentas bancarias en yuanes, que yo sepa. Pero bueno, está muy de moda todo esto. La nueva tendencia mundial. Pues se pregunta, ¿quién tiene yuanes?
Es la nueva potencia mundial, pero no hay ni Dios que tenga yuanes. Claro. No sé por entonces, qué, porque está muy intervenido, eso se diluye aún más que el dólar. Claro. Y dentro de las monedas malas, quitando el franco suizo del dólar, lo demás es que pues, ya de por sí la naturaleza es mala de perder valor, pues imaginan en el resto. Pero como activo para pagar, para comercial, para ver un Bizum, perfecto, eso sí, después no te quedes en él, muévelo porque su naturaleza es esa. Siempre que se dice, es que el fiat, eso, su función y su naturaleza es perder el valor respecto a la comparativa con activos, porque un dólar es un dólar, ahora y hace 100 años. El tema está claro, si lo comparamos con activos, ahí su naturaleza tiene las de perder porque en el meta actual funciona fatal. Yo estoy de acuerdo que hay que ingresar. Una cosa son los ingresos, ¿no? Y en función del rendimiento del trabajo o del capital, ¿no? O de las actividades económicas, pues sí, tienes que ingresar en moneda fiat, pero luego eso transformarlo. Y transformarlo como es. No te digo que compres todo oro o que compres todo Bitcoin o que no. Puedes invertir en activos tradicionales y eso te está dando el rendimiento para evitar esa devaluación de la moneda fiat de cara al largo plazo. Es cierto que para hacer transacciones del momento, incluso de un año para otro, pues es muy líquido, estoy completamente de acuerdo. Pero como concepción de tienes que ahorrar en esto, a mí eso es, al final estamos de acuerdo. Es una estafa esa parte. O sea, que creo que decimos lo mismo. No sé, vosotros, John y Carlos, si queréis aportar algo más de este mini debate que ha surgido entre Joan y... Sí, mete. Solo hace 30 años, cuando tu poder adquisitivo por los aumentos salariales, el poder que tenías de compra era tan alto, esa naturaleza como que se diluía. Porque los activos no crecían tanto, pero ahora que los activos están empujando tanto, ha salido a florecer su naturaleza real, que es la de dilución para ejercer esa demanda y esa elasticidad versus la demanda de transacción que hay a nivel mundial. Entonces, como cada vez se imprime más, la dilución es alta y la demanda es alta, el poder de compra cada vez se ha hundido. Pero es que la naturaleza era la misma ahora que hace 50 años. Lo único que hace 50 años, el desconocimiento podía hacerte quedar quieto y tener una posición realmente conservadora sin que estuvieras palmando. Hoy en día eso no puedes. No puedes. Hoy en día tienes que moverlo. Y tal como cobras un fiat, tienes que moverlo, porque si no es que te destruye. Ahora dejo que hablen John y Carlos. Sí. Bueno, el tema del miedo, ¿no? La gente, tú le dices de mover su dinero, sus ahorros, sacarlo del banco o comprar algún tipo de activo, pues ya lo ve como estafa o que pueden perder su dinero, que lamentablemente pasa, ¿no? Y al final es lo que decimos, tener tu capital o jugar como están haciendo con la inflación, ¿no? La inflación es la estafa, ¿no? De hacer que tu dinero valga menos, como estáis comentando, y al final ganar, ¿no? Hay un tercero que se lucra de ello. Entonces, al final yo creo que sí, hay que inculcar muchísimo el tema de la inversión para protegernos ante la inflación, como antes que hay productos y brokers y otro tipo de bancos que nos ofrecen ese rendimiento, ¿no? Sobre las tasas y poder aprovecharlo, pero falta muchísima educación a la gente para que no le tenga miedo a eso y protegerse, ¿no? Porque al final, hablamos aquí, estamos muy metidos, pero somos muy pocos los que estamos trabajando en ello, ¿no? Totalmente Carlos. de acuerdo con lo que habéis comentado. Nada que añadir, ¿no? A la gente cuando responde, no, es que yo me quedo quieto en fiat. Si le haces entender que quedarse quieto en moneda fiat es una decisión de inversión, y cuando la gente dice, ¿cómo? ¿Una decisión? Y dices, sí, porque te estás poniendo corto en contra de todo esto que tú el día a día tocas, que es una barra de pan. Pero hay tanto ruido, de que, ¿dónde invierto? Mi cuñado me ha dicho que compre ese meme coin. El otro me ha dicho que el oro. ¿Sabes? El meme coin, normalmente. Claro, y dices, ¿tú dónde gano más? ¿En la rana saltarina? Pues voy a la rana saltarina y pierdes todo tu dinero, ¿no? Lo revienta, entonces te cagas y te vuelves a tu fiat y aquí ya sé que pierde valor, pero no vuelvo yo porque prefiero perderlo paulatinamente que no palmarlo de golpe. Pero ahí falta lo que decimos siempre, que decís los tres, educación financiera y que es necesario hoy en día, sobre todo es muy necesaria. Sí. No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo. Si es que al final es tema de concepto, ¿no? En lo que habíamos hablado y por lo que yo decía estafa, al final era por lo mismo que tú decías estafa al final, que es, oye, no ahorres en esto porque se va a devaluar. Sí que es cierto que hay que entender los ciclos en los que nos encontramos. En un ciclo en el que vamos a reducir la deuda o el porcentaje de deuda sobre PIB y que Estados Unidos pivota a ser más estructuralmente y a pues, luchar contra el déficit, etcétera, a lo mejor ahorrar en dólares ahí sí es una buena opción. Por ejemplo, en los felices años 20, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el periodo de entreguerras, el dólar tuvo un comportamiento muy positivo. Pues a lo mejor en ese ciclo en el que se reduce deuda y se atacan más los problemas, pues ahí sí que no importa meter dólares debajo del colchón.
¿Qué ocurre? Que los estados tienden a lo contrario al final, o han tendido a lo contrario, sobre todo desde que se elimina el patrón oro. Hemos ido a la expansión de deuda descomunal. Y como vamos a ir a peor en ese sentido, pues como te quedes con eso debajo del colchón, lo que vas a hacer es perder, 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 perder. Es como meter en la tragaperras. O sea, al final va a ganar la banca, que en este caso son los estados, y vas a decir, hostia, pero si antes ganaba 1.500 euros y era de puta madre, y ahora ganar 1.500 euros es como si fueras antes milourista, en la época del 2008. Y vamos a ese esquema que te van engañando un poquito. No, gano muy bien, tal, me permito mis vacaciones en la playa una semanita al año y nos quedamos, ¿no? Y dentro de ese puzzle, pues el escape del sistema son estos activos que estamos hablando. Uno de ellos es el oro, otro de ellos puede ser Bitcoin. El sistema nos va a empujar cada vez más a un control por parte de los bancos centrales, de los gobiernos, ya lo vamos a ver con las CBDCs, si terminan implantándolo tal y como está instaurado, a un mayor control, y quizá el escape en parte de ese control, que esto es un debate interesante que podemos tratar en esta parte final, es irnos o proteger parte de nuestro capital mediante este tipo de productos. No sé si vosotros veis que vamos a una dinámica de más control de los estados y que hay que intentar escapar en alguna manera de esto, o si vamos a poder escapar, que esa es otra. Si los estados nos van a dejar escapar, que a lo mejor esa es otra derivada que puede surgir. No sé cómo vosotros vuestra opinión. Yo soy de los que piensan que hay unas pocas familias que son los que controlan el mundo. O sea, ahí puedo tirar un poquito más por la rama conspiranoica y al final ellos lo que les interesa es tener el control, ¿no? Al final, ¿cómo se tiene el control? Empobreciendo a la población para que dependa del Estado y como ellos controlan el Estado, pues son dueños de cada vez más partes del mundo, ya que pues hay menos ricos y más pobres, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces yo pienso que esto no es algo que se vaya a revertir, sino todo lo contrario. Aquí podríamos entrar en 50.000 melones, pero yo pienso que es una tónica que ya viene incrementándose a lo largo de los últimos años y el crecimiento pienso que va a ser parabólico los siguientes. Así que, pues, a estudiar y cada uno que se vaya donde pueda, pero vaya, esto no tiene pinta de mejorar, bajo mi punto de vista. No, yo creo que vamos hacia el control total. Control total, el tema de la CBDC, que ya creo que están poniendo en marcha algo en Europa. O sea, vas a ir a comprar la carne y te va a decir, no puedes comprar más carne, lo tienes limitado, la gasolina, no sé qué, ¿no? Poniendo excusas del cambio climático y varias cosas. Y yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Ese es el sueño de todo manipulador, ¿no? De controlador de gobiernos y, como dice Carlos, de esas familias, ¿no? Pero ¿veis el Bitcoin u otros activos como escape a ese control? ¿O creéis que van a meter o el Estado va a querer meter la zarpa en Bitcoin y va a decir, es descentralizado esto, voy a intentar ponerle palos en la rueda para mantener el control total? O sea, ¿creéis que al final van a ir por esa vía? A ver, yo creo que se están metiendo ya con los ETF. Al final lo que van a hacer es reducir la volatilidad del activo. También, pues ellos controlarán, porque al final con los propios ETF, donde más dinero ganan es con las comisiones por transacción. Por eso yo pienso también que metieron un palo en la rueda a finales del 23 a Binance, cancelando a CZ, y han ido como allanando el terreno, preparándolo para el momento que está ahora, ¿no? Digamos. Entonces pienso que ya están metiéndose de lleno para controlar probablemente el precio del activo y reducir así, aumentar su capitalización, reducir la inflación, la volatilidad en el largo plazo. Y se están metiendo ya. El tema es que si sabes cuándo es buen momento de incorporarte al mercado y cuándo no, ahí es cuando puedes aprovecharte de los ciclos que hemos comentado hace algunos minutos, ¿no? De que probablemente si tenemos un buen ciclo, un buen año 2025 en el sector cripto, es ahí cuando te tienes que beneficiar, que siempre está bien tener un porcentaje de exposición a Bitcoin en el largo plazo, porque es un activo que históricamente suele dar buenos rendimientos. Pero si sabes leer también el punto del ciclo del largo plazo en el cual estás, pues a lo mejor te interesa reducir la exposición a medida que estás en la parte final de ese ciclo, ¿no? Entonces, exposición en Bitcoin, sí, dependiendo del momento del ciclo en el que te encuentres, mayor o menor la exposición, pero ya están metiéndose ahí de lleno para controlar. Mira, totalmente que creo que vamos a un modelo, y hace tiempo, de más control por parte de la parte que mandan, ¿eh? Y sin entrar en colores, a nivel político le interesa que el ciudadano sea dependiente para poder ejercer ciertas maniobras, ciertas políticas de cara a futuro. No interesan los ciudadanos que cojan y dicen, a mí me estas cojo y me voy. Entonces, vemos como activos como oro, por ejemplo, que están en máximos históricos porque están descontando el mal hacer que se está haciendo a nivel mundial por parte de países y gobiernos. Bitcoin era la parte mejorada de oro, dándote esa parte de
aumento de protección de desconfianza y aparte el no depender de un tercero, por tanto, esa incensurabilidad y aparte ese movimiento que te permite el oro. Entonces era como una versión mejorada de hacia ese modelo de control que vamos como gobiernos y como países. De hecho, la prueba la tuvimos no hace mucho con Telegram. Todo lo que pasó con Telegram no fue tanto en sí la censura por el contenido, las imágenes, los vídeos que se cuelgan ahí, porque es que esa plataforma lleva muchos años funcionando. Y no es que hayan despertado ahora de golpe los gobiernos y han dicho, ostras, hay que censurar esto porque están pasando vídeos, están pasando cursos, lo que sea. El problema real fue cuando Telegram empezó a utilizarse como plataforma, como vía de transmisión de valor, con la creación de tokens, con la creación... Cuando empezó a tocar ese tema, se tiraron encima al cuello y cogieron al CEO y dijeron, ¿tú qué estás haciendo? Con Bitcoin lo han intentado, pero como no hay un tercero para cogerlo, traerlo del cuello, amenazarlo con la prisión, es lo que dice Carlos. Está intentando, pues, ya que no podemos, intentar entrar dentro como se pueda, acaparando como sea. Y yo creo que la CBDCs es la pieza final para tomar el control de esto, y es lo que decíamos hace ya un rato, de intentar poner nombre, cara y nombre a cada Bitcoin que esté en circulación. Y entonces llegará un punto que hará como un Bitcoin A, Bitcoin B, el Bitcoin B que estará en una economía alternativa, que si quieres acceder a la parte A, debas hacer un KIC por cada Bitcoin. Entonces será la forma de poder controlar esa transmisión de valor. Yo os digo, lo de Telegram fue el claro ejemplo de que lo que les molesta realmente es no controlar esta transmisión de valor, porque se tiraron encima en cuanto a la plataforma empezó a pivotar hacia un modelo de creación de valor dentro de ella en un modo descentralizado, entre comillas. Y lo mismo han hecho con Bitcoin. La única forma de hacerlo con Bitcoin es acapararlo, hacerlo más institucional y después, más adelante, con la creación, cuando estén en funcionamiento de las CBDCs, marcar una línea, decir Bitcoin limpio, entre comillas, Bitcoin sucio. ¿Quieres un Bitcoin limpio? Haz un KIC. ¿Quieres un Bitcoin sucio? No será aceptado por las CBDCs, por tanto no podrás pasarlo a lo mejor a fiat seguramente. Un Bitcoin será un Bitcoin, pero no tendrá un valor monetario, porque si quieres valor monetario pasarlo a CBDC, como el efectivo ya no existirá, tendrás que pasarlo a Bitcoin limpio. Hazme un KIC. Por tanto, tarde o temprano llegaremos a esa partición de doble Bitcoin bajo la misma blockchain, serán 21 millones igual, pero unos estarán traceados a nombre y KIC y otros no. Yo creo que ahí será el máximo control que podrían ejercer, visto que no han podido tumbar la red. Y con ese Bitcoin sucio, en tu opinión, ¿se podrían hacer transacciones también? O sea, sería más líquido. P2P, sí. Porque si realmente la CBDC estará tan... no puedes hacer un cambio CBDC, pues estará todo registrado como está pasando en China. Tú realmente si quieres pasar ese Bitcoin a una moneda fiat que sea en CBDC, no vas a poder si no haces un KIC seguramente. Entonces tendrás tu mercado alternativo a un P2P, que será seguramente un intercambio de activos. Volveremos al trueque de hace muchos años en ese tipo de mercados. Pero para la persona que tenga un Bitcoin y quiera pasarlo a fiat para comprarse cierto inmueble que no aceptan un P2P, deberá aceptar el KIC o rechazar esa transacción. Pero habrá una barrera, cosa que hoy día no existe, porque existen ciertas formas de transmisión de valor en fiat en efectivo. Por eso también van detrás de eliminar el fiat efectivo. Entonces ese P2P o lo haces en cambio por oro físico o activos físicos o lo que sea, pero habrá esa partición real y yo creo, por visto los muchos informes de ciertos bancos y ciertas CBDCs, es el modelo que van. Y es la forma que podrán traquear lo que decía John antes, desde lo que compras, la carne, el pan, todo, y también ciertos activos poder ponerle cara y nombre, porque cuando les pongo cara y nombre, automáticamente, a pesar de que vaya en una blockchain, tengo el control de qué está haciendo ese activo y hacia dónde va. Y más en una blockchain que es como la de Bitcoin, que es totalmente transparente. Y yo creo que si no pueden tumbarlo, lo que quieren es saber de quién es y de dónde lo tienes. ¿Estáis de acuerdo con esto que dice John vosotros, Carlos y John, con respecto a que puede haber dos tipos de Bitcoin y, bueno, hacia dónde puede derivar el sistema? Sí, el tema es ese, ¿no? Que el B no esté penado, ¿no? Que puedan imputar multas o perseguirte por que estás haciendo algo en el lado oscuro, ¿no? Entonces, yo creo que se pondrán fuertes con este tema también y teniendo el poder de poder controlarte en una blockchain propia, de saber hasta si compras un chicle, ¿no? Pues, y tu comportamiento, pues qué más poder y control que ese, social y económico, que poner todo ahí, ¿no? No dejar que no haya ninguna vía, porque es que no va a haber, no, es imposible, ¿no? Si quieres estar en el sistema, es aquí. Si estás fuera, pues perseguirte, ¿no? Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay diferentes perfiles dentro del mundo cripto, ¿no? Hay personas que quieren tributarlo y que, bueno, están en el país adecuado para hacer eso y que no te peguen un palo de la hostia. Y hay otras personas que, pues, también quieren estar más en ese lado oculto y sí que es importante hacer las cosas bien, no pasar por ciertas plataformas para, pues, que no te traqueen. Entonces, bueno,
ante el desconocimiento normalmente se suelen cometer muchos errores en la fase inicial, por eso también es importante que si alguien a raíz de este vídeo pues decide meterse en cripto, que antes investigue bien qué quiere él de esa inversión y cuáles son los pasos correctos para hacerlo. Pero totalmente de acuerdo, al final siempre van a intentar apretarnos y en este caso, ya que la blockchain permite esta transparencia y esta trazabilidad, pues aprovecharán estas herramientas a su favor, está claro. Mira, de hecho, esto que comenta Carlos y que hablamos de la obsesión del control, hace 2 días leí que Hacienda se ha gastado, no sé si 14 o 15 millones de euros en software de traqueo, simplemente para saber qué es quién y hacia dónde va. La obsesión es de control, no de eliminación, sino de control. ¿De quién es esto? ¿Quién lo tiene? Y por tanto pasa por caja. Y cómo te lo gastas, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, Hacienda está haciendo... Te lo venden con el mensaje de que es para tu protección y para el control de blanqueo y demás, que tiene cierto porcentaje de realidad, pero muy otra es totalmente para pasar por caja. Y se están gastando dinero en saber y en controlar lo que se mueve y lo que deja de moverse. Os quiero lanzar una última, vosotros que también seguís bastante el sector cripto. Hemos hablado de que puede ser el año 2025 de que siga subiendo, de que si hay aversión al riesgo pues también puede haber más calentamiento. Pero dentro del sector cripto hemos hablado de Bitcoin, también hay otras, digamos, cripto que pueden ser bastante estables. Pero dentro del sector, ¿creéis que queda una limpia que no se hizo en su momento y que hay muchas meme coins que tienen que desaparecer a largo plazo o van a permanecer pero con unas estructuras de precio mucho más bajas porque la especulación nunca va a caer? ¿Pero creéis que falta una limpia para que el sector sea mucho más estable o cuál es vuestra opinión? Yo creo que el sector está constantemente en limpia. Lo que pasa es que cuanto más conocido sea, más tokens habrá, porque más gente querrá aprovecharse de ese tipo de herramientas, ¿no? Que al final muchos son Ponzi, muchos te prometen cosas que luego no cumplen y simplemente lo que quieren es acaparar un capital y se van. Entonces, las meme ahora están en tendencia, seguirán estando en tendencia y todo el criptomercado, a medida que pasen los años, yo creo que irá aumentando la cantidad de tokens y será una purga constante. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que, hostia, el tema de las memes nos ha pegado a todos por sorpresa porque normalmente, al ser dentro de un sector tremendamente especulativo como es el cripto, una meme es nada, ¿no? Hostia, mira qué bonito esto, mira, vale tanto. Que se dispare es ya cuando estás en una fase muy avanzada de ese ciclo de tolerancia al riesgo y ha sido de lo primero que ha repuntado. También importante comentar que es algo que no se habla mucho, todos estos sectores que ya han explotado como el RWA, la inteligencia artificial, el de PIN, bueno, todos estos sectores quizás estén ya lo mejor que podían dar, quizás está sobre la gráfica ya, porque han explotado. Y ahora puede ser momento de otro tipo de activos más sólidos, más consolidados, como por ejemplo todos conocemos a Cardano, tenemos a Teta, etcétera, que pueden tener esos repuntes, ¿no? Entonces el propio ecosistema estará constantemente en purga y cuidado ya con esos activos que han explotado, que están dentro de esas narrativas. Que no quiere decir que no puedan subir, pero quizá a lo mejor está sobre la gráfica ya. Sí, al final lo que dices, ¿no? Que se va limpiando esto. Lo malo, sobre todo, es lo que nos venden, ¿no? Lo que nos venden y yo, por ejemplo, estaba metido en muchos tokens, proyectos y tal, que al final te pegas 2 años y es una puta estafa, ¿no? Hablando mal. Y te enganchas siempre a eso. Si uno que sabe, entre comillas, le pasa, imagínate, ¿no? A todo el mundo por recomendaciones de amigos, de cuñados típicos y todo esto, pues la gente pierde dinero. Falta esa regulación, ¿no? Que haga que todo eso se evapore, ¿no? O que no la gente tenga miedo a crear, ¿no? Porque alguien te decía, oye, que he creado un token y se basa en tal, pero no tiene ningún proyecto detrás, no hay nada, sino es un Ponzi total, ¿no? Es un Ponzi y la gente se alimentaba de eso. Unos pierden, los que se lo llevan, pues se lo llevan calentito, pero hay mucha gente que pierde dinero. Entonces ahí, y ahora es por medio de la cripto, pero es que cuando el tema de la cripto se regule, ¿no? O esté bien, se van a pasar a otro sistema, ¿no? O sea, eso nunca nos va a faltar ese tipo de mercados. Pero sí, yo creo que tiene que haber una limpia en el tema regulatorio para que pille más confianza, más seriedad y la gente pueda entrar más segura. Mira, de esto que comentáis, en tema de las altcoins, como las M-Coins, es lo que decíamos antes, son las small caps de América en 2.0. Yo que opero cada día las small caps, cada día hay acciones que son una miseria, se destruyen, tienen dilución, están manipuladas y están reguladas. Legalmente te hacen rug pulls, que es que te vacían la cuenta en una altcoin, y las small caps pasa a diario. O sea, hay halters volando, halters de rug pull, y eso está regulado. Y siempre ha existido, y ahí también hay limpia cada 2x3. Y en el mundo de las altcoins hay aún
eso multiplicado por 100, por sobre todo la facilidad de que cualquiera puede crear una altcoin, una meme coin, cosa que en small caps es bastante más complicado. No puede ir cualquiera a crear una small cap. Y ahí la diferencia de que exista un mundo donde el porcentaje sea tan alto de tokens que se destruyan o desaparezcan. Eso por una parte. Y la otra, enlazando lo que decía Carlos, yo creo que es una narrativa que por la facilidad de creación, de pumpeo y de especulación que tiene, puede ser que sea una narrativa que persista siempre, sea el ciclo que sea. O sea, que no tenga como hasta ahora veníamos con la parte final o la parte... Creo que a lo mejor puede durar siempre. Porque realmente, yo lo digo porque en small caps, todos los años, cada día, hay acciones que explotan y se destruyen. Y entonces creo yo que vamos hacia un camino que se ha facilitado mucho a nivel de chains, de brokers y de ahora, sobre todo, de DEX también, donde las narrativas puede ser que sea un fenómeno que dure todo el año, durante todo el ciclo. Porque es algo que cualquiera puede crear, pumpear por redes, explotar. Y entonces, como se transmite la información de manera tan fácil por redes y de manera tan pumpeable, porque son tokens que valen tan poco, es algo tan parecido a lo que está pasando en los small caps cada día, que creo que es una narrativa que va a dejar de ser narrativa porque va a existir siempre los tokens que no valen nada, pumpean, forran a muy pocos, como dice John, destruyen a muchos y va saltando de una a otra. Y así es una narrativa que creo que se hace limpia de por sí porque no son nada, pero es un mercado mucho más salvaje y mucho más con mucho más esteroides que lo que tienes en small caps. Es muy locura. Pues nos vamos a quedar con todo esto, que yo creo que hemos abordado muchas cosas y muy interesantes todas. Os pido a vosotros, los que lo habéis visto, que me dejéis vuestra opinión en comentario. ¿Qué os ha parecido la charla? Si queréis que repitan también en el canal, dejádmelo ahí en comentarios. Dejad vuestro like y suscribiros al canal si no lo conocíais, si os ha gustado toda esta charla. Agradecer a John Trader, a Carlos Plan BTC y a John Economics por pasarse por aquí por el canal. Ha sido un placer charlar con todos vosotros. Y recordaos que a la inflación que tenemos habitualmente. Lo dicho, muchísimas gracias a los tres y nos vemos pronto. En el siguiente capítulo también ya veréis qué tenemos por delante. Y a los tres, muchísimas gracias. Saludos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.